¿Sientes que se te agotan las ideas para continuar produciendo nuevos episodios para tu podcast? Pues presta atención porque en este episodio te comparto las 5 fuentes de inspiración donde consigo ideas para crear el contenido que tú quieres escuchar en mis próximos episodios. Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos tú y yo una vez por semana para conversar sobre podcasting. En este episodio número 35 te comparto las 5 fuentes de inspiración que utilizo para conseguir nuevas ideas para continuar produciendo episodios de mi podcast. Espero que estas 5 fuentes que te voy a compartir sean de gran ayuda para ti. También quiero aprovechar para hacer algunos anuncios y es que el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero se va a estar celebrando el Tech Expo 2020 auspiciado por el Centro Unido de Detallistas y esto va a ser en el Sheraton Convention Center. Aquí en Puerto Rico, si estás en el área, te invito a darte cita. Ya aparece sold out en Eventbrite, pero la actividad es libre de costo y va a ser en el Sheraton Convention Center y allí el sábado a mediodía, a eso de la 1 de la tarde, nos vamos a estar presentando mi socio Cristóbal Colón y esta servidora y vamos a tener una conferencia sobre qué es un podcast y cómo puede beneficiar su empresa. Si conoces a alguien que pueda estar interesado en participar de esta actividad, por favor, compártele esta información. Es el Tech Expo 2020, viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero en el Sheraton Convention Center en Puerto Rico. Así que espero verte por allí y este viernes 24 de enero vamos a tener a mediodía un Facebook Live desde la página del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico para hablar un poquito sobre lo que va a estar ocurriendo este día en el Tech Expo y sobre nuestra presentación. Así que te invito, si tal vez no puedes acompañarnos porque no estás en Puerto Rico, para que puedas por lo menos ver el Facebook Live. Y todavía continúa el concurso por una semana más en el que te puedes ganar una taquilla gratis para acompañarme al Podfest de este año en marzo en Orlando. Esto va a ser del 6 al 8 de marzo y tengo una taquilla gratis que estoy sorteando a todas aquellas personas que hayan escuchado el episodio anterior, el episodio número 34. Ahí yo explico todo al final del episodio. ¿Qué tienes que hacer para participar en este sorteo? Y puedes ahorrarte mucho dinero, solo tendrías que pagar tal vez el viaje y hospedaje. Y puedes acompañarme, voy a estar dando una mini conferencia allí en el Podfest. Si no conoces sobre este tipo de conferencias, te invito a entrar a la página podfestexpo.com y allí ya está el itinerario de todas las conferencias y sus respectivos oradores. Así que te invito a mirar la agenda y si esto es algo que entiendes que pueda ayudarte, apoyar a crecer tu podcast, te invito a no perder tiempo porque los precios de las taquillas suben después del 24 de enero y puedes participar en el concurso y ganarte una taquilla, pero si no quieres arriesgarte y no te quieres perder la oportunidad, pues te recomiendo entrar al podfestexpo.com y ahí comprar tus boletos. Recientemente estaba hablando con una clienta y le comentaba que es una inversión, que vale la pena participar de estas conferencias grandes de podcasting porque vas a conocer mucha gente, vas a aprender muchísimo y verdaderamente puede llevar tu podcast al próximo nivel. Así que espero verte y saludarte personalmente por allá. Durante este mes de enero que empezamos la segunda temporada, no hemos publicado aún entrevistas, pero no te preocupes porque a partir de febrero comenzamos con nuestra
itinerario regular donde una semana tenemos un solo cast y la siguiente tenemos una entrevista, una podcaster exitosa que nos compartirá su historia y sus secretos. Así que eso viene, ¿ok? Pero por el momento, esta semana estoy yo solita, al igual que la próxima, pero ya a partir de febrero iniciamos a intercalar un episodio donde estoy compartiéndote un tema de valor y la siguiente semana una entrevista con una podqueen latina que yo he seleccionado porque sé que su historia te va a inspirar, te va a ayudar y te va a proveer más herramientas. Así que espéralo pronto en febrero. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a las personas que nos colaboran y nos auspician a través de la plataforma de Patreon. Si encuentras gran valor en este podcast y deseas contribuir con la producción de este programa, te invito a buscar nuestra página en patreon.com/podqueenslatinas y allí puedes hacer una aportación mensual comenzando en $5 y recibirás a cambio acceso a masterclasses donde comparto información más en profundidad sobre los temas que discutimos en este podcast. Pasamos inmediatamente al tema de este episodio, que es 5 fuentes de inspiración para tu podcast. Mi objetivo con este tema es darte herramientas para que continúes la producción de ese contenido que tal vez comenzaste en un principio súper motivada, pero que al cabo del tiempo, cuando ya has producido tal vez 20, 30, 40 episodios, 100, 200, los que sean, pues llega el momento en que uno dice, Dios mío, ¿de qué rayos voy a hablar hoy? Y entonces, con eso en mente, pues aquí te traigo algunas herramientas, a lo mejor algunas las conoces. Espero que te sirvan de ayuda para que no te quites, no dejes de producir episodios. Yo sé que a veces, de nuevo, el trabajo, la rutina, los distintos compromisos que tenemos nos complican, pero quiero proveerte algunas ideas porque sé que pueden ser de gran ayuda, de nuevo, para darle continuidad a ese contenido, que siga saliendo y sigas nutriendo tu audiencia y manteniendo esa relación que has construido con el tiempo, sigas fortaleciendo el desarrollo de tu comunidad de oyentes. A veces los resultados no los vemos hasta que hemos superado una cantidad de episodios publicados, pero también el crear una consistencia, ¿verdad? La disciplina y el hábito, y que la gente sepa que puede contar con que van a estar recibiendo este contenido con cierta frecuencia. No tiene que ser semanal, ojo, puede ser 2 veces al mes, pero que si te comprometes que es 2 veces al mes o que es 1 vez al mes, pues mira que 1 vez al mes salga el episodio. Bueno, y esto pues en realidad más tiene que ver con el tema de aquello a lo que le damos prioridad. Pero para evitar lo que se conoce como pod fade, o en español pues sería como el desvanecimiento o la desaparición de tu podcast, por razones de falta de inspiración, aquí te comparto las 5 herramientas que yo utilizo todo el tiempo y no están limitadas al uso para podcast. Obviamente son herramientas que te van a servir tanto para escribir un blog como para crear videos u otros usos. Así que presta atención porque esta información puede ser de gran ayuda para saber qué cosas escribir que están alineadas con lo que realmente tu audiencia quiere escuchar. Comenzamos entonces con la primera fuente de inspiración. La primera fuente siempre debe ser tu propia audiencia. Claro, si no has empezado tu podcast y no tienes aún una audiencia, no te preocupes, presta atención porque te voy a compartir 4 fuentes de inspiración adicionales que te pueden ayudar muchísimo si aún no tienes una audiencia. Pero si eres una persona que recientemente inició su podcast y ya tienes algunos oyentes, hay distintas maneras de identificar lo que tu audiencia
quiere escuchar. Y la primera forma es bien sencilla, preguntándole, haciendo una encuesta o conversaciones informales incluso que tengas con esas personas que son representativas de tu audiencia. También puedes dejarte llevar por las preguntas frecuentes que te hacen las personas a tu alrededor con respecto al tema que hablas en tu podcast. Yo siempre comento que muchos de los temas que yo selecciono para los episodios tienen que ver con aquellas preguntas o aquellas conversaciones que tengo con otras podcasters que me dicen, Mariel, es que estoy frustrada porque por más que yo intento o por más cosas que he hecho, la audiencia, o me dicen, Mariel, es que no sé precisamente de qué escribir. Y entonces yo las pongo, ¿verdad?, en este ejercicio de pensar qué conversaciones has tenido recientemente con otras personas con respecto a tu tema de especialidad o a lo que tú haces. Ahí hay una fuente muy importante. Lo que sucede es que nosotras muchas veces estamos tan acostumbradas y para nosotras a lo mejor lo que nosotras hacemos o sobre lo que nosotras hablamos lo encontramos a veces ya tan básico, tan elemental, que se nos olvida que hay mucha gente allá afuera que no tiene el mínimo conocimiento sobre estos temas y que aunque tú te vayas por lo más básico, van a haber personas que van a encontrar esa información valiosísima porque a lo mejor es la primera vez, aunque tú no me creas, a lo mejor es la primera vez que escuchan información sobre ese tema. Presta mucha atención sobre qué cosas has estado conversando recientemente de nuevo con clientes, en charlas que hayas ofrecido, cuáles fueron las preguntas de la audiencia en esa charla o conferencia, o si tienes la oportunidad de llamar a una persona. Por ejemplo, cuando yo creé el concepto de Pod Queens Latinas, lo hice con unas podcasters específicas en mente que ya conocía, que eran mujeres poderosísimas, que tenían muy buenas ideas, muy buenos conceptos, pero necesitaban un poco de dirección, necesitaban más herramientas y entonces yo construí episodios con esas herramientas. Así que esa es una manera. También yo hice una encuesta en un momento dado y fue una encuesta como con unas 3 o 5 preguntas básicas para identificar cuáles eran los retos principales que estaban teniendo las podcasters que escuchan Pod Queens Latinas, porque las únicas que se enteraron sobre esa encuesta fueron mujeres que o me seguían en la página o ya escuchaban el podcast y lo escucharon en algún episodio y entonces fueron a responder la encuesta. Eso me ayudó mucho también a identificar posibles temas para futuros episodios. Yo te invito a hacer un ejercicio y si quieres para la grabación o lo vas a tener en las notas, pero crea una lista, prepara una lista con lo que necesita, lo que quiere y cuáles son los desafíos principales de tu audiencia. Una vez tú tengas esa lista, cada cosa que tú nombres allí va a convertirse en un posible tema para tu podcast, ¿ok? Así que tu audiencia es la fuente principal de inspiración o aquellas personas o aquella persona que tú tienes en mente cuando diseñaste tu podcast. Como yo siempre digo, piensa en problemas reales de personas reales. Y ahí este tema de las conversaciones que has tenido recientemente o preguntas que te hayan hecho van a tomar mucho más sentido. Fuente de inspiración número 2. Noticias o publicaciones recientes que hayas visto. Mira, en ocasiones tenemos la oportunidad de nosotros responder a cosas que ya están sucediendo y de esa manera, si algo de repente tomó como mucho vuelo, un tema tal vez en televisión, en radio, en la prensa, estos temas te pueden ayudar a que tú alcances mayor visibilidad posicionándote como un jugador importante en las personas que discuten y hablan sobre un tema en particular. Y aquí te voy a contar una historia, un ejemplo de algo que yo trabajé con una clienta hace un tiempito. Esta clienta es hipnoterapeuta y en ese tiempo había salido un reportaje en televisión sobre la hipnosis. Pero obviamente la televisión busca presentar las cosas de una manera, ¿verdad? Tal vez a veces hasta un poco sensacionalista. Y
yo le recomendé a esta persona, como su relacionista público, que comentara al respecto, que creara un artículo sobre los mitos y realidades de la hipnosis. Y entonces, en respuesta a lo que había sucedido en televisión y que había tenido un gran auge y que muchas personas, era el tema que estaba como discutiéndose ampliamente. Así que lo que hicimos fue que ella hizo un artículo, yo la ayudé, se lo distribuí a los medios y ella logró mucha visibilidad en los medios escritos, en periódicos regionales, incluso en revistas. Me acuerdo que vino una editora de una revista que vino y pasó por un proceso de hipnosis y luego publicó su vivencia, su artículo, y eso fue tremenda publicidad para esta clienta. Tú puedes hacer lo mismo si de repente tú hablas sobre relaciones de pareja y ahora que se acerca el mes de febrero, que pues no debería ser el mes del amor, sino que todos los meses deberían ser el mes del amor, pero es un mes buenísimo para entonces tú posicionarte y preparar un contenido que esté vigente, que sea pertinente al momento y que te ayude pues a ganar un poco de visibilidad y que de nuevo sea valioso para tu audiencia. Puedes utilizar, y yo sé que muchas de las chicas que me escuchan no utilizan esta herramienta, algunas sí, algunas no, Twitter. Y en Twitter tú puedes utilizar, hay un hashtag Explore, que lo vas a ver si lo ves en la computadora, y vas a ver cuáles son los temas que están siendo tendencia dentro de Twitter. Y esto a veces pues está alineado con los temas que se están discutiendo públicamente y te puede ayudar también a ser una fuente de inspiración para crear temas, episodios para tu podcast. La tercera fuente de inspiración es, y aquí pues esto es más como un sistema, es crear alertas. Puedes crear Google Alerts o puedes crear una cuenta en feedly.com. De nuevo, voy a compartir todos estos enlaces en las notas del episodio, donde tú puedes crear una alerta. Vamos a suponer que tu tema es, tú eres quiropráctica. Pues entonces tú quieres que cada vez que salga un nuevo artículo, un nuevo blog, una nueva noticia sobre la práctica de los quiroprácticos, pues tú quieres ver esa información porque eso te va a ayudar a reaccionar más rápidamente o te puede servir de fuente de inspiración, porque a veces te va a llegar cuando alguien a lo mejor publicó un blog que tú te das cuenta que a lo mejor pues como que faltó muchos detalles importantes allí y entonces tú creas un contenido, en este caso pues un podcast, un episodio sobre el tema. Pero de nuevo puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser una publicación corta en tu blog, puede ser muchas cosas. La cuarta fuente de inspiración se llama Quora. Yo descubrí Quora hace muchos años y a veces pues me da la impresión de que todo el mundo la conoce, pero por si acaso no la conoces todavía, te la comparto y se escribe Quora con Q, U-O-R-A. Y Quora es un sitio donde las personas hacen preguntas que son respondidas por otros miembros de la comunidad de Quora. Hay personas, por ejemplo, yo estoy suscrita y hay unos temas en particular que yo tengo unas alertas también que cuando surjan nuevas preguntas sobre unos temas en particular, a mí me llega una notificación para yo participar y responder a esas preguntas. Hace mucho tiempo que no participo activamente, pero muchas de esas preguntas son preguntas reales de personas reales que quieren más información sobre unos temas. Así que puedes ir ahí a ver qué cosas las personas están preguntando y están buscando información. Y esos pueden ser temas fabulosísimos para tu podcast. La quinta fuente de inspiración se llama Answer the Public. Y también esta es más una herramienta SEO, de Search Engine Optimization, donde lo que te muestra es las preguntas que mayormente la gente está buscando en motores de búsqueda como Google. Lo chévere es que puedes hacer búsquedas en español. Cuando tú abres la página de answerthepublic.com, vas a ver la búsqueda en inglés, pero tú puedes cambiar el idioma, ponerlo en español y te voy a dar mi propio ejemplo, que este podcast es sobre podcasting. Entonces yo hice una búsqueda utilizando la palabra podcast en Answer the Public y me salen una serie de preguntas genéricas. Vas a ver que te van a aparecer unos puntitos verdes, sale como una flor, como un círculo. Y vas a ver que
por categoría de preguntas van a haber unas que tienen el puntito verde más oscuro y de repente va aclarando el puntito. Donde el puntito verde está más oscuro, quiere decir que esas son las preguntas más frecuentes, y en donde el puntito está más claro, verde claro, quiere decir pues que esas son preguntas menos frecuentes. Por ejemplo, en el área de ¿por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué escuchar podcast? ¿Por qué hacer podcast? ¿Por qué se llama podcast? ¿Por qué no puedo escuchar podcast en Spotify? En las preguntas de ¿dónde escuchar podcast? ¿Dónde subir podcast? ¿Dónde comprar podcast? ¿Dónde puedo descargar podcast? ¿Dónde publicar podcast? Y así sucesivamente. Y luego vienen las del quién. ¿Quién creó el podcast? ¿Quién inventó el podcast? En las preguntas del cuál podcast es mejor. En las preguntas del ¿qué podcast escuchar en Spotify? ¿Qué podcast recomiendan? ¿Qué podcast escuchar para aprender inglés? ¿Ve? Y entonces estos son ideas que me pueden servir a mí para más adelante producir episodios. Obviamente yo me tengo que enfocar de estas preguntas, cuáles realmente serían preguntas de mi audiencia. De nuevo, no es necesariamente pues ir a agarrar una pregunta y crear un episodio, sino pensar realmente esta pregunta aplica a lo que es el perfil específico de mi audiencia, que muchas de ellas ya tienen podcast, ya los tienen alojados, así que este podcast no es sobre cómo hacer podcast, sino es cómo llevar tu podcast al próximo nivel. Así que hay temas que sí tocaría y hay otros pues que tal vez no en este momento, tal vez los puedo utilizar para otros formatos de contenido, para escribir un blog o para mis charlas o para otros productos de información. Y tú puedes hacer clic en cualquiera de esas preguntas y te va a dar ejemplos de contenidos que ya se han creado con esas preguntas en mente. No es que hagas un episodio, ¿verdad? Un artículo con esa misma pregunta, pero sabes que los keywords de la pregunta van a ser bien importantes en que tu contenido sea encontrado fácilmente en los motores de búsqueda. Ahora bien, ten en mente que en la versión gratuita de Answer the Public, las búsquedas que puedes hacer al día van a estar limitadas. Algunos días podrás hacer una sola búsqueda, algunos días tal vez puedas hacer hasta 3, pero va a estar limitado. Así que escoge bien cuáles son las palabras que vas a utilizar. Busca cosas específicas. Por ejemplo, si eres un coach, pues en vez de buscar sobre coaching, que estaría chévere porque te va a dar muchas ideas de temas más amplios, pero a lo mejor si estás como en mi caso, que estoy especializada en el career coaching, pues entonces en vez de decir coaching solito, pues le pondría el apellido sesiones de coaching o buscaría una frase o algo en particular sobre el tema que yo quisiera conseguir qué exactamente están las personas buscando con respecto a ese tema. También puedes utilizar esta sí la descubrí recientemente y se llama Ubersuggest y es otra plataforma de SEO, de Search Engine Optimization, y que te da ideas de contenido. En el caso de Ubersuggest, también puedes hacer búsquedas en español y puedes escoger que sea español de tu país, por ejemplo, español de Argentina, en mi caso español de Puerto Rico y así sucesivamente. Hice una búsqueda de guanábanas porque hay una chica por ahí, podcaster puertorriqueña que hace un podcast que se llama Mejor con Guanábanas. Saludos a Nia. Y en este caso me di a la tarea de buscar en español ideas de contenido con respecto al tema de la guanábana. Y aquí me salen, por ejemplo, algunas ideas. La manera correcta de tomar guanábana para combatir el cáncer, que eso salió ya publicado en medicinanatural.com, o agua de guanábana contra el cáncer, que eso salió también en el sitio web barcelonaalternativa.es. La manera correcta de preparar agua de guanábana para combatir el cáncer. Y así sucesivamente te da una serie de ideas y lo más interesante y lo más que me gusta de esta plataforma es que me dio cómo ha ido en aumento la búsqueda de la palabra guanábana en los últimos meses y pude ver que después de julio hubo un aumento significativo en las búsquedas con respecto al tema de la guanábana. Así que te da muchas ideas de contenido, keywords que puedes utilizar
y vas a ver incluso cuántos likes tuvo ese tipo de artículos en Facebook, en Pinterest y demás. Son herramientas muy buenas para utilizar. Así que tenemos, primero, la número 1, que esta no puede faltar, preguntándole a tu audiencia o haciendo un análisis o una investigación un poco sobre lo que necesita, lo que quiere y cuáles son los desafíos principales de las personas a quienes va dirigido tu podcast. Número 2, noticias, publicaciones recientes, y ahí puedes buscar en todas las redes sociales. Te di el ejemplo de Twitter, pero también puedes buscar en otros lugares cuáles son las noticias, los temas que están siendo tendencia con respecto a tu tema. Número 3, crear alertas sobre tu tema para que estés suscrito cada vez que se publique una noticia o un artículo o un blog sobre el tema de tu interés, y ahí pues hablamos de Google Alerts y Feedly. El número 4, hablamos de Quora. Número 5, Answer the Public, y la ñapita, Ubersuggest. Así que espero que estas 5 fuentes de inspiración, que realmente fueron 6, te sirvan de gran ayuda para continuar produciendo contenido de calidad para tu podcast o para las plataformas que estés manejando actualmente. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de PodQueens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de PodQueens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de PodQueens Latinas. Hasta pronto.